Buen día alumnos, ahora nos compete resolver el siguiente problema que está planteado en la guía. El problema dice así: ABCD es un cuadrado y los lados señalados son congruentes. Demuestra que EFGH también es un cuadrado. Y ahí tenemos la figura, la podemos ver con los lados respectivos que nos dan como hipótesis que son congruentes. Y entonces ahora voy a resolver el problema, hacer la demostración. Muy bien. Veamos. Bueno, vamos a colocar acá demostración. Ok, entonces tenemos una proposición y una justificación. Muy bien, entonces lo primero que podemos observar es que pues esta figura geométrica es un cuadrado, por lo tanto el segmento AB va a ser congruente con el segmento BC, que también va a ser congruente con el segmento CD, que va a ser congruente con el segmento DA. Bueno, esto porque es un cuadrado, nos dice la hipótesis, ¿no? Luego entonces también por hipótesis, el problema nos dice que los segmentos marcados ahí son congruentes, entonces yo puedo decir que H, el segmento H es congruente con el segmento EB, congruente con el segmento FC, congruente con el segmento GD. También por hipótesis. Y por hipótesis también puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B, que es congruente con el ángulo C y que es congruente con el ángulo D. ¿Por qué razón? Porque todos sus ángulos, como es un cuadrado, todos sus ángulos miden 90 grados, por lo tanto todos son congruentes. Esto también por hipótesis. Muy bien, entonces vamos a ponerle aquí, vamos a llevarlo paso a paso. 1, 2, 3, 4. Yo perfectamente puedo decir que el segmento AE es congruente con el segmento BF, congruente con el segmento CG, congruente con el segmento DH. Esto se desprende pues de que observe acá, si este segmento que está de aquí a aquí es congruente con este segmento que va de aquí a acá y este son congruentes, entonces por lo tanto este y este van a ser congruentes, ¿no? Porque todo esto mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este, por lo tanto este va a medir lo mismo que este, entonces van a ser congruentes. Podemos señalarlo ahí de la siguiente manera: este congruente con este, que también va a ser congruente con este y que también va a ser congruente con este. Muy bien, entonces de ahí se desprende este paso, esta proposición. Entonces aquí vamos a decir por 1 y 2, por el paso 1 y 2. Perfecto, vamos, hasta ahí va todo bien. Luego ya puedo plantear lo siguiente. Número 5, el triángulo HAE es congruente con el triángulo EBF, que también va a ser congruente con el triángulo FCG, que también va a ser congruente con el triángulo GDH. ¿Cuál va a ser la justificación? Pues la justificación es el criterio lado, ángulo, lado. Por el criterio ángulo, lado.
lado, ángulo, lado, entonces estos 4 triángulos son congruentes. Ahí está, esos 4 triángulos son congruentes. Observemos acá. Vamos a colocarle que este ángulo congruente con este ángulo, congruente con este ángulo y congruente con este ángulo. Entonces, por lado, ángulo, lado, esos 4 triángulos son congruentes. Muy bien. Número 6. El segmento EF es congruente con el segmento FG, que va a ser congruente con el segmento GH, que va a ser congruente con el segmento HE. O sea, estoy diciendo que este segmento es congruente con este segmento, congruente con este segmento y congruente con este segmento, porque son lados correspondientes. La justificación sería lados correspondientes de triángulos congruentes. Lados correspondientes de triángulos congruentes. Muy bien. Inciso número 6 va a ser muy importante a la hora de justificar por qué EFGH es un cuadrado. Muy bien, hemos demostrado que los 4 lados de este cuadrado, de este rectángulo, de este cuadrilátero, los 4 lados de este cuadrilátero son congruentes. Entonces, es muy probable que sea cuadrado, pero falta demostrar que los ángulos que se forman de ese cuadrilátero todos son congruentes y miden 90 grados, y es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, para esto vamos a plantear la siguiente proposición. Número 7. El ángulo A, la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo B, que va a ser igual a la medida del ángulo C, que va a ser igual a la medida del ángulo D, que eso es igual a 90 grados, y esto me lo da la hipótesis, ¿no? Hipótesis que me dice que ese es un cuadrado. Muy bien. Quiere decir entonces que de aquí vamos a desprender lo siguiente, que medida del ángulo AHE más la medida del ángulo AEH va a ser igual a 90 grados. Va a ser igual a 90 grados. O sea, estoy diciendo que este ángulo más este ángulo es 90 grados, porque 90 más 90 son 180. Revisemos entonces acá la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. ¿Ve? Ajá, muy bien. Y aquí vamos a decir nosotros que la medida el ángulo el ángulo AEH es congruente con el ángulo GHD. ¿Está bien? Es GHD. Son congruentes por ser ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Por ser ángulos correspondientes estoy diciendo que este ángulo y este ángulo son congruentes. Por lo tanto, podemos decir entonces que medida del ángulo AHE más medida del ángulo DHG es igual a 90 grados. Y eso implica que la medida del ángulo EHG
sea igual a 90 grados. Que de aquí también podemos decir que la medida del ángulo HGF es igual a 90 grados, que la medida del ángulo GFE es igual a 90 grados y que la medida del ángulo FEH es igual a 90 grados. ¿Está bien? Y entonces podemos concluir que EFGH es un cuadrado. Es un cuadrado. Y con lo que ha demostrado, ¿por qué razón? Porque hemos demostrado que los cuatro lados son congruentes en el paso 6. Entonces lo justificamos 6 y 11. Por 6 y 11, por el paso 6, que dice que todos sus lados son congruentes, y por el paso 11, que dice que todos sus ángulos miden 90 grados, podemos decir nosotros que esa figura que se forma ahí en medio, en el centro, perdón, es un cuadrado.